Bienvenido a un nuevo episodio del podcast para opositar. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy ponemos el foco en un tema, fundamental para entender la protección social en España. Hablamos de las prestaciones familiares contributivas. Vamos a analizar cómo la Seguridad Social reconoce, a efectos de cotización, ciertos periodos que dedicamos al cuidado familiar. Es un área con muchos detalles importantes, sobre todo para quienes preparan el acceso a la Administración de la Seguridad Social. Exacto, porque a diferencia de otras ayudas, las no contributivas, como la asignación por hijo a cargo, que esas no dependen de haber cotizado antes, estas medidas de las que vamos a hablar hoy están, intrínsecamente ligadas a la carrera laboral del trabajador. Nos vamos a centrar en descifrar cómo la ley considera cotizados ciertos periodos de interrupción o de reducción de jornada por cuidado. Y claro, ¿qué impacto tiene eso en el acceso futuro a pensiones y otras prestaciones? Un conocimiento, la verdad, esencial. Pues sí. Nuestra misión hoy es desgranar los artículos clave. Los del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el Real Decreto Legislativo 8/2015, que regulan esto. Identificaremos los puntos cruciales, aclararemos la terminología y, señalaremos esos detalles que pueden marcar la diferencia en un examen. Vamos a meternos en harina. Para empezar, para situarnos un poco. El material de base diferencia muy bien entre las prestaciones familiares no contributivas, que tienen su propia lógica, sus requisitos, y esta modalidad contributiva que nos ocupa hoy. ¿Podrías recordarnos brevemente ese marco general? Claro. A ver, la Ley 26.199 fue importante. Introdujo las pensiones no contributivas y la asignación por hijo a cargo. Buscaba una protección, más básica, universal. Pero la modalidad contributiva de las prestaciones familiares, que es la que encontramos en el título sexto de la actual Ley General de la Seguridad Social, la LGSS, opera con otra lógica, la de proteger la carrera de cotización frente a esas interrupciones por responsabilidades familiares. De hecho, el artículo 42.1 de la ley las menciona como parte de la acción protectora general del sistema contributivo. Entendido. El primer mecanismo que aborda la ley, según vemos, es la consideración de periodos asimilados a cotización por parto. Esto está en el artículo 235. ¿En qué consiste exactamente? Pues mira, el artículo 235 de la LGSS establece un cómputo muy específico. Dice que se consideran cotizados 112 días completos por cada parto de un solo hijo. Y si el parto es múltiple, se suman 14 días adicionales por cada hijo a partir del segundo. Lo relevante aquí es que este reconocimiento opera a efectos de calcular dos pensiones contributivas, la de jubilación y la de incapacidad permanente. O sea, es como si la ley diera un bonus de cotización por el hecho del parto, pero solo para esas dos pensiones concretas, incluso si no se cobró una prestación específica por nacimiento en ese momento. Precisamente, se reconoce ese periodo como cotizado para esas dos finalidades, jubilación e incapacidad permanente. Eso sí, siempre y cuando la trabajadora no hubiera ya cotizado efectivamente durante todo el periodo de descanso obligatorio por maternidad, las 16 semanas habituales o más si es parto múltiple. Es una forma de asegurar, un mínimo reconocimiento en la carrera de cotización ligado al parto. Vale, eso cubre el parto en sí, pero la ley va más allá. Contempla beneficios por el cuidado posterior. El artículo 236 introduce otra figura, ¿verdad? Así es. El 236 aborda situaciones donde la cotización se interrumpe después del nacimiento o de la adopción o del acogimiento. En concreto, cuando el contrato de trabajo se extingue o cuando se agota la prestación por desempleo contributivo. En estos casos se computa como periodo cotizado un tiempo determinado. Pero aquí el material recalca algo como muy importante. Este periodo computado como cotizado bajo el artículo 236 sirve para todo. No. Y este es un punto crítico, a menudo objeto de confusión y de preguntas de examen. Este periodo que se computa como cotizado gracias al artículo 236 no cuenta para acreditar el periodo mínimo de cotización exigido. O sea, no vale para la carencia. Ayuda, sí, a la hora de calcular ciertos aspectos de la prestación, si ya tienes derecho a ella, pero no te ayuda a cumplir el requisito básico de entrada. Ahí está la clave. Es un beneficio, pero con una limitación crucial para el acceso mismo a la prestación. Entendido.
¿Y bajo qué condiciones y por cuánto tiempo se aplica este cómputo del artículo 236? A ver, la interrupción de la cotización por fin de contrato o de paro debe ocurrir en un intervalo temporal muy concreto. Desde los 9 meses anteriores al nacimiento o los 3 meses antes de la resolución de adopción o acogimiento hasta el final del 6º año posterior a esa fecha. El máximo que se computa como cotizado por este artículo es de 270 días por cada hijo o menor. Y, lógicamente, nunca puede ser más tiempo que el que realmente se estuvo sin cotizar. ¿Y qué ocurre si ambos progenitores o adoptantes o acogedores podrían cumplir los requisitos? Pues la ley aquí es tajante. El beneficio solo se puede reconocer a uno de ellos. Si ambos pudieran optar y no hay acuerdo, la norma dice que el derecho se reconocerá a la madre. Y además, hay un tope global importante. Si una persona acumula beneficios de este artículo 236 y del siguiente, el 237, la suma total de periodos computados como cotizados por cuidado familiar no puede pasar de 5 años por beneficiario. Esto me suena. Conecta directamente con una pregunta de examen que mencionan las fuentes. De la convocatoria C1 de Seguridad Social de 2022, la pregunta 33. Preguntaba justo sobre la aplicación del artículo 236. Exacto. Y la respuesta correcta, la C, según indica el material, era justo la que señalaba eso, que estos días computados como cotizados no sirven para acreditar el periodo mínimo de cotización, la carencia mínima para la jubilación en este caso. Es un ejemplo perfecto de lo que llamamos pregunta trampa, porque uno podría pensar, bueno, si se computa como cotizado, vale para todo. Pero no, hay que distinguir. Una cosa es computar para calcular la cuantía y otra computar para cumplir la carencia mínima. El 236 solo hace lo primero. Queda clarísima esa distinción vital. Entonces, si el artículo 236 es un cómputo, digamos, limitado, ¿dónde encontramos el reconocimiento más completo de los periodos de cuidado? Supongo que eso nos lleva al artículo 237. Efectivamente, el artículo 237 de la LGSS es el corazón de esta modalidad contributiva y opera de forma distinta, más potente. Aquí hablamos de periodos que se consideran como periodo de cotización efectiva. Esta es la terminología clave, cotización efectiva. ¿Y qué significa? Pues que ese tiempo cuenta como si la persona hubiera estado trabajando y cotizando normalmente. Y sí sirve tanto para acreditar los periodos mínimos de cotización, la carencia, como para calcular la base reguladora y el porcentaje de la prestación. Vale, cotización efectiva, ese es el concepto central del 237. ¿Qué situaciones específicas cubre? Empecemos por la excedencia por cuidado de hijos o menores. Pues el apartado 1 del 237 se refiere a la excedencia laboral del artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores, la que es para cuidar hijos, naturales, adoptados o menores en acogimiento permanente o guarda con fines de adopción. La ley dice que los periodos de esta excedencia se consideran cotización efectiva. Pero ojo, con un límite. Hasta un máximo de 3 años por cada hijo o menor. ¿Y para qué prestaciones concretas cuenta esta cotización efectiva? Para todas. No para todas. La ley especifica una lista cerrada. Este periodo cuenta para jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, viudedad, orfandad, etc. Y también para la prestación por nacimiento y cuidado de menor. Es fundamental conocer esta lista. De hecho, otra pregunta de examen citada de la convocatoria A2 de SEFSOC 2019 incidía en esto. Preguntaba para cuál de las opciones se consideraba cotización efectiva esta excedencia. Y la respuesta correcta era jubilación. Quedaban fuera otras como incapacidad temporal o la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave. Esas no están en la lista del 237.1. Entendido. Lista cerrada y crucial para el examen. Vale. ¿Y qué hay de la excedencia para cuidar a otros familiares? ¿Se trata igual? Pues el apartado 2 del 237 la equipara bastante. Se refiere a la excedencia para cuidar familiares hasta el 2º grado de consanguinidad, padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, o afinidad, suegros, yernos, nueras, cuñados. Pero hay 2 condiciones para que aplique: que el familiar no pueda valerse por sí mismo, por edad, accidente, enfermedad, discapacidad, y que no trabaje, que no desempeñe actividad retribuida.
En estos casos se consideran como cotización efectiva los 3 primeros años de esa excedencia. ¿Y las prestaciones para las que computa son las mismas que para la excedencia por hijo? Sí, exactamente las mismas 4. Jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, y nacimiento y cuidado de menor. La protección es paralela en este sentido. El artículo 237 no solo habla de excedencias, también menciona la reducción de jornada por cuidados. ¿Cómo funciona aquí lo de la cotización efectiva? Aquí el mecanismo es diferente, pero igual de protector, digamos. El apartado 3 del 237 se centra en las reducciones de jornada del artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, principalmente la de cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad. Lo que dice la ley es que durante los 3 primeros años de esa reducción de jornada, las cotizaciones que se hacen, que lógicamente son menores, se computan incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera trabajado a jornada completa. Ah, esto es muy relevante. O sea, evita que reducir la jornada para cuidar penalice directamente el cálculo de futuras prestaciones. Es como si, a efectos de cotización para esas prestaciones clave, no hubieras reducido la jornada durante esos 3 primeros años. Exactamente, esa es la idea. Y este mismo incremento al 100% se aplica también a otros supuestos de reducción de jornada del artículo 37 del ET, como el cuidado de familiares directos que no pueden valerse por sí mismos, o, muy importante, la reducción por cuidado de menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave. Es un mecanismo corrector fundamental para la conciliación, desde luego. ¿Y qué ocurre si una persona primero reduce su jornada por cuidado y después pide una excedencia por el mismo motivo? ¿Cómo se calcula la base de cotización para la excedencia? Buena pregunta. El apartado 4 del 237 resuelve esto para evitar perjuicios. Establece que si la excedencia por cuidado familiar, la del 237.1 o 237.2, viene justo después de una reducción de jornada por la misma finalidad, las cotizaciones que se toman para calcular la base durante la excedencia son las que se hicieron durante la reducción, pero ya incrementadas al 100%. O sea, se parte de la base corregida como si no hubiera habido reducción previa. Tiene lógica, sí. Busca mantener el nivel de protección. Y hablando de bases, ¿cómo se determina la base de cotización que se asigna a estos periodos de excedencia del 237 que son cotización efectiva? Pues la regla general, según el apartado 5 del artículo 237, es calcular el promedio de las bases de cotización por contingencias comunes. ¿De qué periodo? De los 6 meses inmediatamente anteriores al inicio de la excedencia. Si la persona no tiene esos 6 meses cotizados justo antes, pues se toma el promedio del periodo inmediatamente anterior que sí tenga, aunque sea más corto. Esa base promedio es la que se asigna al periodo de excedencia considerado como cotización efectiva. Me parece que hay una tarea administrativa importante para las empresas en estos casos. Sí, el apartado 6 del 273 impone a las empresas una obligación clara: comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la TGSS, tanto el inicio como la finalización de estas excedencias laborales, las del 46.3 del ET, que dan lugar a aplicar el artículo 237. Tienen un plazo de 15 días desde que se produce el inicio o el fin para hacer esta comunicación. Es fundamental para que la TGSS tenga constancia y aplique bien los cómputos. El material de estudio resume todo esto en una tabla muy práctica. Habla de prestación familiar contributiva, aunque aclara que es no económica, refiriéndose a que no es un pago directo, sino este reconocimiento de cotizaciones. ¿Podríamos usarla para recapitular y fijar los puntos más cruciales, te parece? Perfecto. Vamos a extraer la esencia de esa tabla resumen. A ver, objeto. El fin es claro. Considerar como cotización efectiva periodos de excedencia por cuidado familiar, hasta 3 años, y compensar las cotizaciones durante reducciones de jornada por el mismo motivo, incremento al 100% los 3 primeros años. Causantes. ¿Quién motiva el derecho? Pues hijos, naturales, adoptados, menores acogidos, permanente o guarda preadoptiva. Y también otros familiares hasta 2º grado que dependan del trabajador, no puedan valerse y no trabajen. Beneficiarios. Trabajadores por cuenta ajena, incluidos en cualquier régimen de la seguridad social. Atención aquí, hay una exclusión importante, explícita y que suele ser preguntada. No aplica a los trabajadores por cuenta propia, ni los del régimen especial del mar, ni los del RETA, los autónomos. Este beneficio del Art. 237 es para asalariados. Requisitos. Básicamente,
estar disfrutando de una excedencia del 46.3 del ET o de una reducción del 37.5 o 37.6 del ET por los motivos de cuidado que hemos visto. Y ahora, lo más importante, los efectos. ¿Para qué sirve exactamente este periodo considerado cotización efectiva del artículo 237? Aquí está el núcleo, y la tabla lo detalla bien. A ver, sirve para acreditar los periodos mínimos de cotización, la famosa carencia, exigidos para acceder a esas prestaciones. Jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, y nacimiento y cuidado de menor. Esto lo diferencia radicalmente del artículo 236. También sirve para determinar la base reguladora de esas mismas prestaciones y para calcular el porcentaje aplicable a esa base reguladora. Además, sirve para mantener el derecho a la asistencia sanitaria derivada de esas contingencias. Y durante todo este periodo computable como cotización efectiva, el trabajador se considera en situación de alta a efectos de estas prestaciones específicas. Muy claro. ¿Y qué ocurre con el tiempo de excedencia que pudiera superar esos 3 años máximos que se consideran cotización efectiva? Por ejemplo, si alguien está a 4 años de excedencia por cuidado de hijo. Buena pregunta. Ese tiempo que excede del límite de cotización efectiva, en tu ejemplo, el 4º año, no se pierde del todo. Se considera como situación asimilada al alta. Esto significa que sigue contando para acceder a la mayoría de las prestaciones, como jubilación o incapacidad permanente. Pero ojo, con excepciones importantes. No computa como situación asimilada al alta para la incapacidad temporal, ni para la prestación por nacimiento y cuidado de menor. La protección es menor que en el periodo de cotización efectiva. Siguiendo con el resumen de la tabla. Periodo computable. Reiteramos, hasta 3 años por cada hijo menor causante, se inicia un nuevo cómputo por cada uno, y los 3 primeros años de excedencia por cuidado de otro familiar. Y recordar el incremento al 100% en cotizaciones durante los 3 primeros años de reducción de jornada. Plazos. La empresa comunica inicio y fin de la excedencia a la TGSS en 15 días. Fundamental. Denegación-extinción, imprescriptibilidad. Un punto muy relevante, el derecho al reconocimiento de estos periodos como cotizados, del art. 237, es imprescriptible. Se puede solicitar en cualquier momento, incluso años después. Y puede servir para revisar prestaciones que se denegaron por no alcanzar la carencia si no se computaron estos periodos, o para recalcular prestaciones ya reconocidas. Documentación. No se exige una solicitud formal inicial para que el periodo cuente. Bastará con alegarlo y acreditarlo cuando se solicite la prestación correspondiente. Normalmente con la documentación laboral. Tramitación. La gestión de las comunicaciones empresa TGSS se hace vía sistema red. El reconocimiento efectivo lo hace la TGSS al tramitar la prestación. Entidad competente. La Tesorería General de la Seguridad Social, TGS, es la entidad responsable de reconocer estos periodos como cotización efectiva o asimilada al alta. Excelente resumen. Creo que hemos cubierto bien los mecanismos por los que el sistema contributivo intenta valorar el tiempo dedicado al cuidado familiar. Si tuviéramos que destilar los puntos absolutamente clave para alguien que se enfrenta a un examen, ¿cuáles serían? Yo destacaría 3 ejes fundamentales para quedarse con la idea principal. 1. La gran diferencia. Comprender a fondo la distinción entre el periodo asimilado del art. 235, parto, 112 días, solo para JUBIP y ese nacimiento, el beneficio por cuidado del art. 236 hasta 270 días y no cuenta para carencia mínima, frente a la cotización efectiva del art. 237, excedencias, reducción hasta 3 años y sí cuenta para carencia y cálculo de JUBIP más ese nacimiento. Esta es la piedra angular, de verdad. 2. Los detalles del art. 237. Dominar la lista exacta de prestaciones para las que computa, los límites temporales, 3 años por causante, cómo se calcula la base, promedio 6 meses previos, y la importantísima exclusión de los autónomos y trabajadores del mar por cuenta propia. 3. Roles y plazos. Saber quién es el beneficiario, trabajador por cuenta ajena en el art. 237, quién comunica qué y cuándo, empresa TGSS en 15 días para excedencias, y quién reconoce las cotizaciones, la TGSS, y recordar la imprescriptibilidad del derecho al reconocimiento. Perfecto. Queda claro que dominar estos artículos, especialmente el 237 y sus diferencias con el 236, es vital. Esperamos que este análisis detallado sirva para consolidar estos conceptos.
Como reflexión final, ya más allá del detalle normativo, ¿qué nos indica la existencia de esta modalidad contributiva sobre cómo evoluciona la protección social? Pues refleja un reconocimiento, aunque quizás aún incompleto por parte del sistema. Un reconocimiento de que las interrupciones y adaptaciones laborales por cuidado familiar tienen un impacto real, y a menudo negativo, en las carreras de cotización, afectando futuras pensiones y prestaciones. Y que este impacto, ha recaído históricamente de forma desigual. Esos artículos son herramientas que intentan mitigar esa penalización. Intentan promover una mayor conciliación y corresponsabilidad. Son piezas en un puzzle complejo donde la legislación busca adaptarse, no sin debate sobre su alcance y efectividad, a las realidades sociales cambiantes del trabajo y la familia. Es un ámbito, desde luego, en constante evolución. El podcast para opositar. Una producción de Balander Productions.